para que haces no hay problema. Y vamos a continuar con la clase del día de hoy, que será la tercera clase de la parte de neumofisiología. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Bueno, ya hemos visto lo que es mecánica ventilatoria, ya hemos visto lo que es ventilación alveolar, hemos visto nociones de las leyes de los gases, que ya le vamos a recordar un poquito. Hemos visto en la última clase lo que es las pruebas funcionales respiratorias, hemos hablado de espirometría, flujometría, difusión de monóxido de carbono y fluorografía. Bueno, hoy día nos toca hablar un poquito de tres funciones respiratorias. Lo que sería la difusión de los gases, lo que es mecánica de difusión de los gases, lo que es intercambio de gases a nivel alveolo capilar, lo que sería la hematosis, y lo que sería la función pulmonar. ¿Okay? Entonces comenzamos. Bien, dentro de lo que es la fisiología respiratoria, sabemos que se divide en tres procesos fundamentales. La ventilación, el ingreso y salida de aire atmosférico hacia los alveolos, la difusión, que es el intercambio de gases, oxígeno del alveolo al capilar y CO2 del capilar al alveolo, y la perfusión, que viene a ser la distribución de la sangre hacia todas las células del cuerpo. Para que ocurra adecuadamente, entrando a lo que sería la difusión de gases, tiene que entenderse de que los gases como tal van a estar afectas a las diferentes leyes que las gobiernan. Tenemos la ley de Boyle-Mariotte, que ya la vimos en la primera clase, lo he colocado acá para recordar. Es la ley que nos va a relacionar presión con volumen, y ya sabemos que a mayor presión que se le ejerce a un gas, lo que va a haber es una disminución del volumen del mismo. Por lo tanto, entre presión y volumen se establece una relación inversamente proporcional, la ley de Boyle-Mariotte. La otra ley que también hemos visto, aquí está: a mayor presión que se le ejerce a un gas, vamos a disminuir su volumen, y si caso contrario ocurre una expansión del volumen, lo que va a ocurrir es una disminución de la presión de ese. La siguiente ley, que la vuelvo a recordar, es la ley de Charles. Es la ley en donde los gases tienden a variar su volumen según la temperatura. A mayor temperatura de un gas, mayor volumen de este, porque recuerden que las moléculas aumentan su energía cinética y comienzan a expandirse. La ley de Charles dice que a mayor temperatura, mayor volumen, por lo tanto hay una relación directamente proporcional. Todo esto siempre a presión constante. Es por eso que a la ley de Charles también se le llama un proceso isobaro. ¿Qué significa isobaro? A iguales presiones. Y aquí lo vemos, aquí vemos la misma presión siempre, acá hay un volumen X, y aquí vemos cómo el volumen ha aumentado, aumentando la temperatura de este gas. La siguiente ley es la ley de Gay-Lussac, que en este caso lo que mantiene constante es el volumen. Por eso se llama una ley isocórica, igual volumen. Y aquí vemos que a mayor temperatura de un gas, la presión de este aumenta. A más temperatura, mayor presión. Y el ejemplo que yo les comentaba de tener un tacho de agua y ponerle calor a esta agua, y esta agua va a hervir y va a generar vapor de agua, y ese gas de vapor va a intentar ejercer mayor presión. Por lo tanto, se requiere mayor presión para intentar mantener un mismo volumen. Muy bien, todo esto lo hemos visto en la primera clase. Y por último, la ley de Dalton, que es la suma de las presiones parciales. Ya saben que la presión atmosférica es 760, es el resultado de la suma de la presión parcial del nitrógeno, del oxígeno, del CO2 y de otros gases más. Bien, entendido todo esto, vamos a la clase. Primero, los gases se mueven por gradiente. Van a ir de un lugar donde están las moléculas muy concentradas a un lugar en donde las moléculas están muy poco concentradas. El ejemplo clásico: agarro y, por ejemplo, abro ahorita un tupper que contenga un alimento descompuesto. Lo abro y comienzan a eliminarse gases de putrefacción. Lo abro en la esquina del auditorio y pasarán unos minutos para que todos sientan el mal olor, ¿sí o no? Porque ese gas va a comenzar a difundirse, se va a comenzar a expandir por la sala. Se encontraba muy concentrado en el tupper, se encontraba muy poco concentrado en el ambiente, y comienza a haber una difusión de mayor gradiente a menor gradiente y se disemina. Esto es lo que debemos saber. La movilidad del gas va siguiendo una gradiente de concentración.
Pero no solamente el gradiente de concentración hace que un gas se mueva, también la gradiente de presión. La gradiente de presión. Y el ejemplo más claro es cuando hago esto. Cuando hago esto, estoy botando aire de mis alvéolos hacia afuera. Por lo tanto, ¿dónde debe ser mayor la presión del gas? ¿En el alvéolo o en la atmósfera? Para que salga hacia afuera. En el alvéolo. Por lo tanto, el gas también se mueve obedeciendo gradientes de presión. Repito, los gases se mueven obedeciendo gradiente de concentración y obedeciendo gradientes de presión. De mayor a menor presión, de mayor a menor concentración. Al final, los gases, tenemos dos gases que están separados por una membrana semipermeable, que podría ser la membrana celular. Y vemos cómo los gases van a difundir entre sí. Y lo que buscan los gases es equilibrar sus presiones. ¿De acuerdo? Es lo que ocurre al nivel alveolar y a nivel capilar. Buscan equilibrar las presiones. Ahora, volviendo al aire atmosférico, ¿cuál es el gas más abundante en el aire atmosférico? El nitrógeno. Y yo les comenté, ¿para qué sirve el nitrógeno? ¿El nitrógeno sirve para hacer intercambio de gases? No. La función nitrógeno es ocupar volumen, ocupar espacio. Y cuando un alvéolo está lleno de nitrógeno, se mantiene distendido. ¿De acuerdo? El nitrógeno tiene como función principal ocupar volumen. ¿Y alguien sabe alguna patología asociada al nitrógeno? ¿Alguien ha escuchado algo por ahí, ya que ve en televisión? ¿Puede haber alguna enfermedad asociada al nitrógeno que está en el cuerpo? Y la respuesta es sí. ¿Saben cuál es? El embolismo, cuando uno se sumerge profundamente en el mar y sale de manera brusca. ¿Han escuchado hablar de eso o no? Los buzos, cuando se meten a bucear, se meten 10, 20, 30 metros bajo el nivel del mar. Cuando uno se mete por debajo del nivel del mar, la presión del agua te comienza a comprimir. Es por eso que teóricamente, si yo salgo de un submarino que está a 500 metros, pongámosle, debajo del agua, y salgo bruscamente, inmediatamente me muero. ¿Y por qué me muero? Por colapso de todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo es comprimido por todos lados. Y lógicamente va a haber compresión pulmonar, taponamiento cardíaco y va a ocurrir la muerte por la gran presión de la masa de agua. Bueno, ¿qué pasa cuando el buzo se mete a 50, 20 o 30 metros? Él sabe que esa presión del agua afecta a las moléculas de nitrógeno que están en sus pulmones y pueden hacer que este nitrógeno pase a la sangre y se puedan formar burbujas de nitrógeno. El buceador profesional, cuando va a comenzar a ascender, lo tiene que hacer lentamente, porque si lo hace de manera brusca, esas burbujas de nitrógeno se expanden y pueden provocar embolismo. ¿Qué es embolismo? Obturación, oclusión de vasos sanguíneos. Mucha gente ha muerto haciendo buceo sin saber y salir rápidamente a flote por embolia pulmonar, por burbujas de nitrógeno. No se olviden, por ahí les comento. Se llama la patología pulmonar en estado hiperbárico. El CO2 en el aire atmosférico está en menos del 1% y el oxígeno ya saben que está en 21%. Cada uno de ellos ejerce su presión parcial. No se olviden la ley de Dalton. ¿De acuerdo? La presión parcial de cada gas. Y es fácil de sacar. A ver, ¿cuánto es el 21% de 760? Que es la presión atmosférica total. Nos sale más o menos 152. Es la presión de oxígeno que todos nosotros introducimos con nuestra nariz en dirección a los alvéolos. Pero algo interesante, al alvéolo le llega 152 milímetros de mercurio de oxígeno. La respuesta es no, le llega a 100. ¿Qué pasó con los 52 restantes? Los 52 restantes se van a perder. Y se van a perder por lo que sería el condicionamiento del aire. Cuando uno respira el aire del medio ambiente, es aire frío, seco y sucio. Cuando el aire ingresa por las vías respiratorias, se tiene que calentar, humedecer y limpiar. Y cuando le metemos vapor de agua al aire, le restamos presión de oxígeno. Es por eso que ingresa 152, pero al alvéolo solamente llega
100. ¿Me hago entender o no? Pierde por la presión de vapor de agua. ¿Y quién es el vapor de agua? El moco respiratorio. Ese moquito que nosotros despreciamos. Ese moco respiratorio que forman las células caliciformes en la traquibronquios y las células de la clara, los bronquiolos, es muy importante. Humidifica, limpia, tiene capacidad oxonizante. ¿Alguien sabe qué es oxonizar? ¿Recuerdan qué significa oxonizar una bacteria? Es volverla más atractiva para el macrófago. Y todo elemento extraño que cae en el moco respiratorio va a ser oxonizado con proteínas. Y si llega a los alvéolos, ¿quién creen ustedes que se lo va a comer? El macrófago alveolar. Por lo tanto, el moco respiratorio es fundamental como mecanismo de defensa innata del cuerpo. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de Sjögren. Es una enfermedad reumatológica en donde la persona no forma adecuadas secreciones, lágrimas, saliva y también moco respiratorio. Esas personas tienen más riesgo de hacer bronquitis, neumonías, infecciones. ¿Por qué? Porque no tienen ese moco responsable de limpiar el aire y de oxonizar bacterias. ¿Me entienden o no? El moco es importante. ¿Y cuántos mocos formamos al día? ¿Alguna idea? ¿Qué cantidad de moco respiratorio formamos al día? Cerca de 800 mililitros. Y pregunta, ¿estamos constantemente escupiendo y botando los 800 que botamos o que formamos? No, lo estamos deglutiendo. Mientras ustedes que están viendo esta clase, mientras almuerzan, mientras duermen, están deglutiendo involuntariamente el moco respiratorio. ¿Muy bien? Seguimos. Por lo tanto, a los alvéolos no va a llegar 152, llega solamente 100. ¿De acuerdo? CO2 a los alvéolos, aproximadamente la presión parcial ahí a ese nivel es 40, agua 47 y la mezcla de nitrógeno con otros gases es la gran mayoría, ocupa volumen. Pero ¿qué pasa a nivel del capilar que está rodeando al alvéolo? Ese capilar tiene sangre venosa, sangre pobre en oxígeno y rica en CO2. ¿Qué tan pobre en oxígeno es? Tiene 40 milímetros de mercurio. CO2, 46 milímetros, agua se mantiene igual. ¿Qué llama la atención? Que la gradiente, la diferencia de oxígeno entre alvéolo y capilar es 60 puntos, mientras que la gradiente de CO2 es solamente 6 puntos. Pero como vemos, ambos gases difunden. La pregunta es, ¿por qué el CO2 solamente requiere 6 milímetros de mercurio de gradiente y no 60 como el oxígeno para que haya difusión? ¿Por qué? Porque el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. No se olviden, ¿de acuerdo? Es por eso que el CO2 no requiere mucha gradiente para poder difundir de capilar al alvéolo. ¿Y cuál es la ley que rige la difusión de los gases a través de una membrana? La ley de Fick. Es una ley fisicoquímica que va a relacionar el área de la superficie a difundir, el coeficiente de difusión del gas, la distancia recorrida, en fin, una serie de parámetros. Y de esa manera vamos a establecer por qué el CO2 es más difusible que el oxígeno o por qué el monóxido de carbono es más difusible que el oxígeno. ¿Y de qué depende la difusión de un gas? Depende del área de la superficie de intercambio. A ver, había una enfermedad en donde el área de intercambio está venida menos. ¿Se acuerdan? Y que se produce mucho por fumar. ¿Cómo se llama? El EPOC, el enfisema, ¿sí o no? Lo dije, el EPOC o enfisema. En el EPOC o enfisema, el área de intercambio está destruida. Por lo tanto, el área está disminuida. Por lo tanto, según la ley de Fick, la difusión va a ser más dificultosa. También el grosor, ¿no es cierto? El grosor de la membrana alveolo-capilar. A ver, los que se están durmiendo, les preguntaremos, ¿cuáles son los componentes de la membrana alveolo-capilar? ¿Se acuerdan? De adentro para afuera, de alveolo-capilar. Tenemos el surfactante, el endotelio alveolar, la membrana basal alveolar, el intersticio alveolar, la membrana capilar, el endotelio capilar, la masa de plasma y la pared de glóbulo rojo. ¿Se acordaron o no?
Seguro que sí. Bien, todo eso es el grosor de la membrana alveolo-capilar. ¿Y en qué enfermedad hay un engrosamiento de esa membrana alveolo-capilar? Excelente, en la fibrosis pulmonar. Y cuando hay fibrosis pulmonar, el gas tampoco va a difundir, porque está aumentando el grosor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, existen varios elementos fisicoquímicos que van a ser responsables que un gas pase más rápido o pase más lento a través de una membrana. Solubilidad del gas, coeficiente de difusión, área de la membrana a difundir, peso molecular del gas, tamaño y probabilidad de la partícula, temperatura, espesor, distancia, gradiente. Miren, todo eso es lo que una molécula tiene como requisito para poder difundir. Es como cuando se va a sacar una visa, por ejemplo, a Estados Unidos o a Gran Bretaña. ¿Qué te piden? Te piden constancia de trabajo, cuentas de ahorro, antecedentes y todo lo demás. Bien engorroso, pero al final pasan, si es que has reunido todos los requisitos. Algo así es con los gases a través de la membrana. Miren, coeficiente de difusión del oxígeno como 1. Miren el coeficiente de difusión del CO2 como 20. Es por eso que el CO2 entra y sale del alveolo capilar como Pedro en su casa, porque tiene, digamos, la visa, tiene tarjeta verde para entrar y salir a través del alveolo capilar. Tiene un coeficiente de difusión importante. La ley de Henry es otra ley fisicoquímica, que lo que mide es la capacidad de concentración de un gas, o cómo es que un gas puede disolverse en un medio, sobre todo en el líquido. Y quiero decirles una cosa. ¿Cuál es la forma principal de transporte del oxígeno en la sangre? A ver, una pregunta inocente. ¿Cómo es que se transporta principalmente el oxígeno en la sangre? ¿A través de qué? ¿De la hemoglobina, sí o no? De la hemoglobina. ¿Y cuál es la principal forma de transporte del CO2 en la sangre? ¿La hemoglobina también? ¿Bicarbonato? Exacto, como bicarbonato, es decir, disuelto en el plasma. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el coeficiente de solubilidad del CO2 es alto. El CO2 puede juntarse, mezclarse, diluirse en el líquido, en el agua, y formar ácido carbónico y bicarbonato. Es por eso que el CO2 se transporta principalmente a través del plasma, por su coeficiente de solubilidad alto. Miren, el oxígeno tiene coeficiente de solubilidad bajo. Es por eso que la mayoría va unido a la hemoglobina. Muy bien, hasta acá se entendió. Cosas puntuales. Entonces, ya saben que los gases se mueven por diferencia de concentración y por diferencia de presión, de mayor a menor. Para que un gas atraviese una membrana depende mucho de muchas características: polaridad, tamaño, difusión, solubilidad, área transversal, engrosamiento de la membrana. Tiene varios parámetros. Que el CO2 es más difusible que el oxígeno, que el CO2 requiere poca gradiente para difundir. Muy bien, vamos al segundo proceso, la hematosis. La hematosis es la forma de expresar o definir al intercambio de gases a nivel alveolo capilar. Si yo digo intercambio de gases a nivel alveolo capilar, lo puedo resumir todo diciendo hematosis. La hematosis, ¿de acuerdo? En donde el oxígeno va a pasar del alveolo al capilar y el CO2 del capilar hacia el alveolo. Normalmente la hematosis es un proceso pasivo, no requiere gastro de ATPs, solamente obedece gradiente de presión. Y aquí podemos ver cómo ocurre la hematosis, cómo el oxígeno pasa hacia el capilar y cómo el CO2 va a salir del capilar hacia el alveolo. Aquí sería el capilar. Eso es importante, chicos. A ver, recordemos anatomía. Este capilar que está acá, ¿es capilar arterial o capilar venoso? Todos dirían capilar venoso, porque trae sangre venosa. Pero recuerden que en el pulmón hay una variante. La arteria pulmonar lleva sangre arterial o venosa. 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 Es por eso que es una arteria que contiene sangre desoxigenada. Y lo que está acá es el capilar arterial. Los capilares alveolares arteriales tienen sangre venosa. Y los capilares venosos alveolares tienen sangre arterial. Es por eso que la sangre que se oxigena regresa al corazón por las 4 venas pulmonares,
que tienen gran presión de oxígeno. No se olviden eso, no vayan a patinar en el examen. Y aquí podemos ver el intercambio, ¿no? Ahora, para que ocurra el intercambio, tiene que haber puesto un juego de presiones. Como vemos ahí, miren todas las capas que constituyen la membrana alveolo-capilar. Y miren cómo la molécula de oxígeno tiene que vencer todas esas capas para que pueda llegar finalmente a la hemoglobina, mientras que el CO2 es un poquito más sencillo, no requiere mayor cosa, digamos, se saltea la membrana del glóbulo rojo, aparte que es mucho más difícil, ¿no? En fin, y algo muy importante, no se olviden que el CO2, cuando se comienza a acumular en los capilares y en la sangre, no es tanto por un problema de membrana, es más que todo por hipoventilación. El paciente no está respirando bien. Mientras que las alteraciones del oxígeno, sí, estas principalmente se deben a alteraciones de la membrana. Por si acaso, en el examen que las preguntas que les voy a hacer, no es solamente lo que está escrito ahí, es mucho de lo que explico, ¿de acuerdo? Por eso es importante de que vengan, ¿de acuerdo? Se dan cuenta de que yo hablo un montón por carga diapositiva. Me gusta más que estén acá entendiendo a que estén viendo lo que está escrito, ¿no? Miren, ¿cuánto tiempo demora en pasar la sangre por un alveolo? Más o menos 0.75 segundos. Es el tiempo por el cual la sangre por los capilares atraviesan una unidad alveolar. Es decir, menos de un segundo. De ese 0.75 segundos, la cuarta parte, 0.25 segundos, es suficiente para que el oxígeno ya haya podido saturar a la hemoglobina de los glóbulos rojos que pasan por ese capilar. Es decir, de ese 0.75, la cuarta parte es fundamental para que el oxígeno pase hacia el glóbulo rojo y comience a llenar a la hemoglobina y la sature. ¿Me hago entender o no? Mientras que el resto es un tiempo que, bueno, va a terminar de llenar a la hemoglobina que falta. Por lo tanto, miren aquí, presión parcial de oxígeno. Aquí está en 40, porque es un capilar arterial alveolar. Cuando llega exactamente al alveolo, miren cómo la presión parcial rápidamente llega a casi 100. Recuerden que la presión parcial en la arteria no va a ser 100. Y doctora, usted que se me está durmiendo, la presión parcial de oxígeno, ¿por qué nunca es 100? Si normalmente en el alveolo es 100. ¿Por qué? Respuesta: por el champ fisiológico. ¿Alguien sabe qué es el champ fisiológico? El champ fisiológico es, a ver, retrocedo un poquito, anatomía. ¿Cuáles son las arterias que le llevan sangre oxigenada a los pulmones? ¿La arteria pulmonar? No es, porque la pulmonar lleva sangre oxigenada para que se oxigene, como las arterias bronquiales. ¿Ramas de quién? De la aorta torácica, de la subclavia o las intercostales. Bien, esas arterias bronquiales llevan oxígeno al pulmón. El pulmón utiliza el oxígeno. ¿Y qué va a hacer el pulmón? Regresar esa sangre por las venas bronquiales. La pregunta sería: ¿a dónde desembocan o drenan las venas bronquiales? Desembocan en las venas pulmonares. ¿Y qué va a hacer? Le van a llevar a las venas pulmonares sangre pobre en oxígeno, la van a contaminar, le van a bajar el oxígeno. Es por eso que la presión parcial en las arterias jamás llega a ser 100, a pesar que aquí lo diga, jamás debería ser 100, es 96, es por el champ fisiológico. ¿De acuerdo? Muy bien, ya se despertaron. Y aquí tenemos el juego de presiones. Esta difusión obedece a presiones y gradientes de presión. Alveolo, circulación, célula de los tejidos. Alveolo llega a 100, aquí estaba en 40, hay una gradiente de 60 y lógicamente va a haber un paso de oxígeno del alveolo capilar para que llegue a 96 finalmente. Y CO2, aquí
aquí es 46 el promedio, en el alveolo es 40 y se debe equilibrar, va a salir CO2 hasta terminar finalmente en 40. Esto es sangre venosa, esto es sangre arterial, pero con la salvedad que esto es sangre venosa en arterias. Estamos hablando de arteria pulmonar y esto ya es sangre arterial en arterias que van a circulación mayor, entre las venas pulmonares y aquí ya a la arteria aorta. Y vamos a lo que es tejido. La sangre arterial es 96. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en los tejidos? Se dice que es menor de 40, promedio 23 milímetros de mercurio, promedio. Así que la gradiente ahora va a estar a favor de que el oxígeno pase de la sangre hacia las células. Y por último, de esos 40, 30 o 23 que llegan a la célula, ¿cuánto llega a la mitocondria? A la mitocondria, a duras penas, llega 7 a 10 milímetros de mercurio. Miren, de los 152 que respiraste a tus mitocondrias, solamente llega 7 a 10 milímetros de mercurio. ¿Y eso es importantísimo? Sí. El ejemplo que les voy a dar, la mamá embarazada con asma. La mamá está con asma. ¿Y qué dice la mamá embarazada? No, yo tengo asma, pero no voy a utilizar inhaladores porque tengo miedo que le haga daño a mi bebé. Y me aguanto. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. ¿Pero qué va a pasar? La mamá embarazada con asma va a estar que se ahoga. Pregunta, ¿en un asmático la presión de oxígeno alveolar va a llegar a ser 100? No, baja, porque está todo cerrado y puede llegar a niveles muy bajos. Puede llegar a nivel de 70, 60, 80 presión parcial. 80 en alveolo, ¿ah? ¿Se imaginan cuánto va a llegar finalmente a la mitocondria? Y peor aún, tiene que atravesar la placenta para que llegue al feto. ¿Cuánto llega al feto? Los niños que nacen de mamás asmáticas que no se controlaron tienen más riesgo a ser retardo mental, retardo en el crecimiento intrauterino, amenaza de aborto, riesgo a parto prematuro y complicaciones varias. Mientras que dar el inhalador a la mamá no le conlleva mayor riesgo al bebé, porque el medicamento va al pulmón y casi nada va a la sangre o pasa al bebé. ¿Me hago entender? Por lo tanto es importante la oferta de oxígeno para que tu mitocondria no sufra. Se dice que cada persona asmática con cada crisis de asma, se dice, pierde en promedio 10.000 neuronas. ¿De acuerdo? Porque hay un estado de hipoxemia en ese momento y las primeras células en morir son las neuronas, ¿no? Así que mucho cuidado, muchas crisis y van a terminar mal. Miren acá, doctor, mucha matemática, ¿no? Pero es sencilla, miren. Oxígeno en el aire atmosférico, 159. Después lo comenzamos a modificar y termina en el alveolo en 100. Pregunta, ¿por qué en el aire expirado es 120? Yo agarro 100. Cuando bote, 120. ¿Quién me dice por qué aumentó? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Se acuerdan del espacio muerto? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es el espacio muerto? Es el volumen de aire contenido en las vías aéreas que no hacen intercambio, de la generación 1 a la 16. Pregunta, ¿ese volumen de aire mantiene sí o no los 150 y tantos de oxígeno que uno inspiró? ¿O no? Sí. Es por eso que cuando uno bota, siempre bota un poquito más. Por el oxígeno que se quedó atrapado en el espacio muerto y que jamás intercambió. ¿Me entienden o no? Es por eso que darle a una víctima respiración boca a boca está bien, porque le estás dando oxígeno, no le estás dando CO2 como algunos creen, por el espacio muerto de cada uno. Muy bien. Aquí está la carga de oxígeno, miren, de lo que ingresó, como ha caído. Y miren, cuánto llega a la pobre mitocondria, que es donde finalmente el oxígeno va a trabajar o no, porque el oxígeno que nosotros respiramos termina en nuestras mitocondrias. Muy bien, finalmente vemos aquí el oxígeno cuando llega
con los vasos capilares a las células está en 95, mientras que la célula está en promedio en 23 y ocurre pues una gradiente a favor. Y el oxígeno pasa de la sangre a las diferentes células del cuerpo, para que finalmente retorne al corazón por las venas con una presión parcial de 40. Ahora, les dije, la presión promedio de oxígeno en las células es 23. Se llama presión de oxígeno intracelular. Y de ellos se dice que 10 llegan a la mitocondria, de los cuales solamente 1 a 3 se utilizan en los procesos de respiración celular. ¿De acuerdo? En esta cadena de populación oxidativa, que es la que finalmente permite obtener los ATPs. Muy bien, ¿hasta acá se entendió? ¿Está claro? Vamos, ya falta poco. CO2. ¿Qué hay con el CO2? Ya sabemos que el CO2 es un desecho del metabolismo celular. Y quien va a brindar CO2 hacia la sangre son las células. Vemos aquí que la sangre contenida en los capilares arteriales alveolares es sangre rica en CO2, 46. Cuando llega al capilar netamente del alveolo, ocurre una gradiente, hasta 46, arriba 40. Y va a haber una gradiente en la cual va a permitir la salida del CO2 hacia el alveolo, llegando finalmente a 40 en el extremo venoso, que ya saben va a formar las venas pulmonares. Vean aquí cómo la presión de CO2 comienza a caer a medida pasa la sangre por el alveolo. ¿Y qué ocurre en los tejidos? En los tejidos, la sangre que le llega es sangre arterial, tiene presión de CO2 en 40, y en la célula la presión es de 46. Se establece una diferencia gradiente y es por eso que la sangre venosa tiene ahora 46 y es la que va a llegar finalmente al corazón y después a los pulmones. Así de sencillo. El CO2 difunde en dirección opuesta al oxígeno. El CO2 es 20 veces más rápido en difusión que el oxígeno. Es por eso que el CO2 no requiere mucha gradiente para difundir. Muy bien, y yendo ya a la última parte de la clase, perfusión. Se entiende por perfusión la llegada de sangre a un tejido. Y la pregunta que siempre les hago a todos y siempre cae: a ver, si sabemos que el corazón, la arteria aorta, recibe y bota el 100% del gasto cardíaco con gran fuerza para que llegue hasta la punta del dedo gordo, pregunta: ¿qué porcentaje del gasto cardíaco bota la arteria pulmonar? Que va a botar sangre cerquita nomás al pulmoncito y no lo va a tener que llevar hasta el extremo del pie. Y la gran mayoría dice: a ver, 50%, 20%, 30%. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es 100%. ¿De acuerdo? La arteria pulmonar bota también el 100% del gasto cardíaco. No puede ser ni más ni menos, porque recuerden que la circulación humana es doble, cerrada y comunicante. Lo que pasa es que la sangre que va a ir de corazón a pulmón debe ir más lento, con menor presión, para darle chance a que se pueda oxigenar. Es una característica de la circulación pulmonar. No se olviden que la circulación pulmonar es de dos tipos: funcional y nutricia. La funcional está representada por la arteria pulmonar y la nutricia por las arterias bronquiales que ya hemos conversado. Y aquí tenemos el dibujito clásico donde está la arteria pulmonar con sus ramas. No se olviden que la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho y esta arteria tiene sangre pobre en oxígeno, a bajas presiones, a baja resistencia y a bajas velocidades para poder permitir el intercambio gaseoso. A ver, ¿cuánto es la presión a nivel de la arteria aorta? Ustedes llevaron cardiofisiología, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Aprox. Igual que la sistémica, 120-60, 130-80, ¿sí o no? Es igual. Bien, ¿cuánto es la presión de la arteria pulmonar? Igual, 120 sobre 60,
A ver, doctor, es que se está durmiendo. ¿Cuánto es la presión de la arteria pulmonar? ¿Cuánto es? ¿Nada? No se olvide, es la sexta parte de la presión de la arteria aorta. Promedio 12 a 18. Promedio. Por lo tanto, la circulación pulmonar es un circuito de alto flujo. Recibe 100% del gasto. Baja resistencia, baja presión, gran capacidad de reserva para favorecer el intercambio gaseoso. Eso es importante. Y algo muy importante, que a pesar de recibir tanta sangre del pulmón, el pulmón no sabe congestionarse normalmente. Distribuye muy bien sus fluidos. Miren este esquemita que lo saqué de un clásico de la fisiología respiratoria. Si lo consiguen, fenomenal. El WES es el coquito de la fisiología respiratoria. Y aquí vemos este gráfico donde vemos por aquí la circulación sistémica, por aquí la circulación pulmonar. Y miren, la presión a nivel de arteria pulmonar, 120/80. Y miren la presión en arteria pulmonar, esta es arteria aorta, no la sistémica. Esta es arteria pulmonar, es 25/8, prácticamente la quinta, sexta parte. Por lo tanto, la arteria pulmonar y la circulación pulmonar tienen bajas presiones, bajas resistencias. Muy bien, esto ya lo hemos dicho. Y algo muy interesante, chicos, los vasos sanguíneos pulmonares pueden contraerse y pueden relajarse según sea la demanda metabólica del cuerpo. El ejemplo, ahorita comienza un terremoto, Dios no quiera, y ven como un pedazo de techo me aplasta. Y ustedes, ¿para qué las tengo? ¡Buf! Salen volando, ¿sí o no? Y salen corriendo y terminan aquí en Javier Prado con la avenida La Molina de correr. Cuando paran, se dan cuenta que están con una frecuencia cardíaca elevada, presiones altas, y de seguro que la cantidad de sangre que ha llegado a los pulmones ha aumentado de manera considerable. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio los vasos capilares y los vasos pequeños como las arteriolas pulmonares sobre todo se dilatan, llevando más sangre hacia los pulmones. ¿Cuál es el objetivo? Que pueda haber mayor oxigenación de la sangre. ¿Para qué? Para que vaya el oxígeno a quienes, a tus músculos, pues, y puedas correr. ¿Me entienden o no? Eso se llama condicionamiento pulmonar. Si yo contrato a un jugador a mi equipo y quiero saber que ese jugador me va a hacer un buen elemento, no vale que sea habilidoso, que haga guachitas, no. Hay que ver si soporta el ejercicio y le hacemos el test cardiopulmonar, lo hacemos correr y lo monitorizamos, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la electrocardiografía, ¿de acuerdo? La capnografía, y vemos la tasa metabólica o consumo de oxígeno. De esa manera veremos si está en capacidad para poder afrontar el ser un profesional o un amateur, ¿de acuerdo? Y tiene que ver mucho con eso, con condicionamiento. Cuando uno corre y no se cansa, es porque debe tener muy condicionado este reflejo de que los capilares pulmonares y los arteriolas se pueden dilatar llevando sangre al pulmón para que oxigene mejor, aparte de un buen corazón. Recuerden que los atletas tienen corazones pequeños, no son grandes, con ventrículos gruesos, sí, pero laten potente y no muy rápido, generalmente son bradicárdicos, ¿de acuerdo? Con gran capacidad pulmonar a nivel de su vasculatura. ¿Se imaginan la tasa metabólica de Usain Bolt? ¿No es cierto? Comparado con la tasa metabólica mía, ¿no es cierto? Definitivamente él tiene un consumo de oxígeno por encima del promedio. Algo interesante, chicos, que cuando uno comienza a expandir los pulmones, comienza inicialmente a haber una bajada en la resistencia vascular, pero después ocurre un aumento de la resistencia porque aumenta el flujo sanguíneo. Algo también importante, quiero decirles, cuando vayan a hacer sus prácticas el próximo año al hospital, cuando van al hospital, todos van a pasar por rayos X, ¿de acuerdo? Porque el hospital te exige pasar por rayos X para ver si no estás llegando al hospital enfermo. No porque vayas a enfermar a alguien,
sino porque necesitarías curarte primero antes de ir al hospital. Eres también un riesgo para los pacientes y también un riesgo para el hospital y también para ti. Bueno, siempre ocurre, y ocurre, lo veo en otras instituciones, que de una promoción de 200, por lo menos 20 están con TBC. Que lo tienen en su casa, no sé de dónde. Y están completamente tranquilos. Y tú ves su radiografía y ves tremendos infiltrados pulmonares, tremendos. Le pones el pulsoxímetro y saturan 98. La gran pregunta es, ¿por qué no ha caído la saturación de oxígeno si hay un compromiso pulmonar ahí? Es porque las arteriolas pulmonares tienen un reflejo. Ese reflejo, lo voy a avanzar acá un poquito, es el reflejo de la vasoconstricción hipóxica refleja. ¿Cómo es esto? La sangre va a llegar a esta parte del pulmón enfermo. ¿Qué hacen tus capilares y tus arteriolas, sobre todo esa zona? Se contraen y van a llevar la sangre de la zona enferma a zonas que no están enfermas. Redistribuye la sangre a pulmón sano y de esa manera tú respiras y la oxigenación se mantiene estable. ¿Me hago entender o no? Ese es un reflejo protectivo, se llama la vasoconstricción hipóxica refleja. ¿De acuerdo? Eso quería colocarlo acá. Aquí está. Es cuando ocurre una disminución en la perfusión de aquellos alvéolos que están alterados en su ventilación, ¿no? Y va a llevar el flujo de sangre hacia alvéolos mejor ventilados. No se olviden. Voy a retroceder un poquito. Muy bien. Ajá. El pulmón, cuando estoy de pie, les comenté, se dividía en 3 zonas, las denominadas zonas de West. ¿Se acuerdan o no? Zona 1, 2 y 3. Bien. Quiero aclarar un concepto porque un alumno me llamó un poquito preocupado. No, estoy un poco confundido. Se lo voy a aclarar. Primero, yo les dije que la zona superior es la zona donde se concentra más que todo el oxígeno. Es por eso que ahí le encanta vivir al vacío de Koch. Y eso es cierto. Pero, aquí en la parte de arriba hay pocos alvéolos comparado con la parte de abajo. Y si nosotros sumamos el número de alvéolos ventilados arriba y lo comparamos con el número de alvéolos ventilados abajo, resulta que abajo hay más alvéolos y por lo tanto debería haber mayor ventilación. ¿Qué quiere decir? Que según la forma de West, la parte superior es menos ventilada, pero tiene más presión de oxígeno. Acá hay más oxígeno, pero en global, menos ventilación. Y la parte baja hay más ventilación, porque hay más alvéolos, pero hay menos oxígeno. Lo quiero aclarar, ¿de acuerdo? Vamos, ahora aclarado eso, ¿qué pasa con la sangre? ¿En cuál de las 3 porciones del pulmón hay más sangre? Por gravedad, ¿dónde creen que se acumula? En la parte baja, la zona 3 de West, ¿de acuerdo? Porque es la zona 1, 2, 3. Apical, media y basal. En la zona 3 de West se acumula generalmente la sangre por efecto gravitacional, ¿de acuerdo? Y es más o menos lo que se ve acá. Miren, vemos aquí las 3 zonas de West y miren la tercera zona, como el vaso capilar está bien dilatado porque tiene más sangre. En la parte media está ligeramente, digamos así, estenosado, pero aquí pasa muy poca sangre. En la parte 1, alvéolos ventilados, poco perfundidos, alta concentración de oxígeno. Aquí alvéolos que están más que todo perfundidos, poco oxígeno. Aquí hay menos alvéolos que acá. Aquí están ventilados pero son pocos. Aquí están ventilados pero son muchos. Es por eso que aquí hay más ventilación en el global. Aquí en esta gráfica también del libro West que les comenté, muy bueno, vemos cómo es que la perfusión, el flujo de sangre es mayor en la base del pulmón. Y miren cómo la sangre va disminuyendo en flujo a medida que nos vamos a la punta del pulmón. Es por eso que cuando yo hago una biopsia de pulmón con el broncofibrón, cuando yo hago una biopsia y arranco un pedazo de pulmón con la pinza, cuando lo hago en la parte de arriba, casi no sangran. Pero cuando hago la biopsia en la parte de abajo del pulmón, mamma mía, sangran duro. Y definitivamente puede haber riesgo a hemorragias o complicaciones.
esto ya lo hemos visto. Y ya acabando, la relación ventilo-perfusión, no se olviden chicos, que V es ventilación, Q es perfusión. Lo ideal, BQ igual a 1, tanto alvéolos ventilados como alvéolos perfundidos, es lo ideal. Y este cuadro, que se ve un poquito complejo, no lo está. Miren, tenemos las tres zonas de West. Muy bien. Chicos, ¿en cuál de las tres hay más sangre? En la 3. Aquí está, flujo de sangre alto en la 3. ¿En cuál de las tres hay más ventilación? En la 3, alto. ¿En cuál de las tres hay más oxígeno? 1. Y aquí está, presión de oxígeno alto a nivel de lápiz. Y si hacemos la relación ventilo-perfusión, se ha visto que aquí el BQ es mayor de 1, aquí el BQ es igual a 1 y aquí el B entre Q es menor de 1. No se olviden eso. Muy bien. Esto de acá ya lo hemos comentado, es lo mismo, lo voy a avanzar. Esto de acá es lo mismo, chicos. ¿Hasta acá se entendió? ¿Está clara la clase? Muy bien, chicos. Ajá, ¿esto qué es? Miren, es el resumen de todo. Miren estos alvéolos de las ápices. Están bien ventilados, pero son poquitos. Miren estos, están ventilados, digamos menos, pero son muchos. Y en suma, aquí hay más ventilación que acá. Otra cosa, aquí estos alvéolos reciben poca sangre. Aquí los alvéolos reciben mucha sangre. Más ventilado, más perfundido. Pero aquí hay más oxígeno. Es por eso que el vacío de Koch hace lo que le da su gana en las ápices. Esto es un resumen de todo lo que les he comentado. Y por último, lo vemos diciendo hace media hora, una función que lo quiero traer. El pulmón no solamente sirve para intercambiar gases, no solamente sirve como una mera dispositivo u órgano que oxigena la sangre y bota el CO2. El pulmón es un órgano metabolizador. Y aquí vemos todas las sustancias que pasan por el pulmón a través de la sangre y que pueden verse afectadas o no. De todas estas, la angiotensina 1 es la que más se afecta a nivel pulmonar, porque en el pulmón está la enzima convertidora de angiotensina, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, que recuerden es un potente vasoconstrictor. Después vemos cómo también degrada bradykininas, puede hacer metabolismo de la serotonina, metabolismo de la noradrenalina, de prostaglandinas y de leucotrienos. Así que el pulmón también tiene funciones metabólicas. No se olviden la función homeostática, que es bota aire caliente, originando el control de temperatura, y también botamos ácidos volátiles y CO2 para la regulación del equilibrio ácido-base. Muy bien, chicos, hasta aquí quedamos. Nos falta la última clase, que es el día viernes.